Hola a todos, bueno, hoy vamos a estar viendo la función cuadrática. La función cuadrática, al igual que la función lineal que ya hemos conocido, pertenece al tipo de funciones polinómicas. Nosotros ya vimos que era un polinomio, ¿sí? Que era una expresión algebraica donde había variables y había coeficientes y estaban relacionados por medios de operaciones matemáticas. Bien, lo que estamos haciendo nosotros ahora es trabajar con estos polinomios y graficarlos y analizarlos. Mientras que la función lineal es un polinomio de grado 1, porque solamente tiene la expresión x más o menos otro número, la función cuadrática es un polinomio de grado 2. Recuerden que el grado del polinomio lo determinaba la variable de mayor exponente. Como tal, puede factorizarse como ya hemos conocido. En el recuadro ustedes pueden ver la expresión general de una función cuadrática. Como verán, cuenta la mayoría de las veces de 3 términos. ¿Sí? A veces puede contar solamente 2 términos, puede tener el término que está al cuadrado y el término que está solo la x, o puede tener el término que está al cuadrado y el término de independiente. Bien. El término cuadrático indica la concavidad de la gráfica. Para nosotros, hasta ahora habíamos graficado solo rectas, ahora vamos a empezar a graficar curvas. Estas curvas se llaman parábolas para la función cuadrática. ¿Sí? ¿Qué significa esto de concavidad? Bueno, ya van a ver que es como una U la gráfica. Entonces, ese dato nos va a indicar si la función es cóncava hacia arriba o si la función es cóncava hacia abajo. Luego tenemos el término lineal y por último tenemos el término independiente, que es la ordenada al origen. Nuestra ordenada al origen, ya lo conocemos de la función lineal, es la intersección con el eje Y. En un primer momento nosotros vamos a estar graficando esta función. Cosas a tener en cuenta para la representación gráfica. Primero que la curva se llama parábola, ¿sí? Con lo cual no vamos a tener rectas, sino que vamos a tener una parábola. Repito, la forma de la parábola es como una U que se va agrandando cada vez más hacia el infinito. Y varias cosas que vamos a tener que encontrar primero para graficar. Por un lado vamos a tener que reconocer bien los números a, b y c, o sea, esos coeficientes del polinomio. Una vez que tenemos ubicados bien esos números y reconocidos, recuerden que el número c es el término independiente y es la ordenada al origen y por lo tanto va a ser el punto de intersección con el eje Y. Tercero, vamos a poder hallar los ceros de la función, o sea, las raíces. ¿Cómo hallamos esto? Bueno, con una fórmula recontra conocida, ¿sí? Por ustedes, que es la fórmula de Bhaskara. Aquí la tengo escrita, por favor, ustedes copiénsela en algún lado de la hoja, si es que todavía no se la aprendieron. Y por último, tenemos que hallar las coordenadas del vértice. El vértice es un punto, ¿sí? Que va a indicar si es máximo o va a indicar si es mínimo. Bien, va a ser el punto más alto de la parábola cuando lo grafiquemos o va a ser el punto más bajo de esa parábola cuando lo grafiquemos. Esto que está en el recuadro también se lo copian al costadito de la hoja. Al ser un punto, tiene dos coordenadas, una en X y otra en Y. La coordenada en X lo vamos a resolver con la fórmula menos b sobre 2 por a. B y a, recordemos, son los números que obtenemos del polinomio inicial. La coordenada en Y, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función esta X del vértice, ¿sí? Y ahí haciendo la cuenta nos va a arrojar un punto. Por lo tanto, ese vértice es un punto, un par ordenado, que lo vamos a llamar X del vértice, Y del vértice.
Todas estas fórmulas, por favor, se las copian en algún lugar donde las puedan tener siempre visibles para poder comenzar a resolver los ejercicios. Vamos a un ejemplo. Quiero graficar la función f de x al cuadrado menos 2x menos 3. Lo primero que vamos a hacer es reconocer quién es a, quién es b y quién es c. A es el coeficiente número 1, término cuadrático. B es el coeficiente menos 2, término lineal. C es el coeficiente del término independiente menos 3. Recuerden que este menos 3 es la ordenada al origen y lo que nos va a permitir a nosotros ubicar el punto de intersección con el eje Y. Luego de eso vamos a calcular los ceros de la función. ¿Con quién? Con la fórmula de Bhaskara. Planteamos la fórmula y vamos reemplazando. Menos b. Como b era menos 2, para nosotros es 2. Más menos raíz de 2 al cuadrado, o sea b, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Toda esa expresión va a quedar dividido 2 por el número a, o sea, 2 por 1. ¿Qué cuentas voy a realizar primero? Primero tengo que resolver las cuentas dentro de la raíz. 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3. Realizando todas esas cuentas obtuve el valor de 16. Y además puedo hacer 2 por 1, que eso me da 2. La tercera cuenta que puedo hacer es la de la raíz. Esta raíz de 16 me da 4. Una vez que obtengo los resultados de la raíz, voy a dividir en dos respuestas, que esas van a ser mis dos raíces, ¿sí? O ceros de la función. Una cuenta va a ser 2 más 4 dividido 2. Realizando las cuentas, obtengo el primer valor del cero de la función. La otra cuenta va a ser 2 menos 4 dividido 2. Y realizando las cuentas, eso me da el valor de menos 1. Con esto ya obtuve los dos ceros de la función. A veces puede pasar que la función no tenga cero. Ahí no van a poder realizar las cuentas. A veces puede pasar que la función tengan los mismos ceros, entonces x sub 1 y x sub 2 son iguales. No se asusten, son todos casos que pueden ocurrir. Vamos a las coordenadas del vértice. Primero teníamos la x del vértice, que era con la fórmula menos b sobre 2 por a. Reemplazando, ¿sí? B es 2, a es 1. Hago las cuentas y obtengo que x del vértice es 1. Una vez que obtengo ese valor, voy a pasar a resolver la y del vértice, donde tengo que reemplazar en cada una de las x que aparezcan en mi polinomio inicial por ese valor que obtuve. Para nosotros 1, por eso quedó 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Haciendo la cuenta obtengo el valor, en este caso, de menos 4. Por lo tanto, mi vértice es el punto 1 para x y menos 4 para y. Algo que vamos a hacer y recordar es que este x es nuestro eje de simetría, ¿sí? Va a trazarse una recta en donde nos va a indicar que esa parábola se divide en dos partes que son iguales, con lo cual si yo doblara la hoja por esta recta, ¿sí? Debería obtener el mismo dibujo de un lado y del otro. Bueno, vamos a graficar. Ubico los ejes cartesianos y lo primero que voy a ubicar es mi número C. Ese era menos 3. ¿Dónde lo ubico? En el eje Y. Lo segundo que voy a ubicar es mi primer cero de la función, ese x sub 1 que me había dado 3. Lo tercero que voy a ubicar es x sub 2, que me había dado menos 1. Entonces,
Repitamos hasta acá. Marco ordenada al origen sobre el eje Y. Y grafico x sub 1 y x sub 2 sobre el eje X. Bien. Lo cuarto que voy a graficar es el vértice. El vértice tenía las coordenadas 1 para X y menos 4 para Y. Una vez que tengo ubicados los 4 puntos, voy a proceder a graficar esta curva que dijimos que se llamaba parábola. ¿Ven? Es como una U que se va agrandando, ¿sí? Donde tiene que pasar por todos los puntos. Viene desde el infinito, pasa por la primera raíz, pasa por la ordenada, llega hasta el vértice y ahí empieza a subir. Recuerden que este vértice indicaba punto máximo o punto mínimo. Si nosotros estamos mirando la función, podemos ver que es el punto más bajito que alcanza la función. Bueno, y por último, ¿sí? Graficar, acá está, el eje de simetría. Fíjense en que desde el eje de simetría para allá, la función es igual a que la graficara desde el eje de simetría en adelante. Si yo pudiera doblar la pantalla, ¿sí? Ambas ramas de la función coincidirían. Por último, nos queda